El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que está abierto a un diálogo constructivo con aquellos que quieran la paz. Lo dijo luego de recibir en Rusia a la delegación de 7 líderes africanos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos a DW Noticias. Titulares. Los líderes africanos instan a la paz en una reunión con Vladimir Putin en San Petersburgo. Las conversaciones se producen un día después de que pidieran al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky pactar un alto el fuego con Moscú. Al menos 41 personas murieron en el ataque de un grupo vinculado a la organización yihadista Estado Islámico contra un colegio de secundaria en el oeste de Uganda, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Comenzamos. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó hoy ante 7 líderes africanos que Rusia no renuncia a las negociaciones para buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Los mandatarios africanos, encabezados por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, se reunieron este sábado con Putin y le propusieron mediar en el conflicto con Ucrania. El plan africano prevé, entre otras cosas, negociaciones de paz, desescalada por ambas partes y reconocimiento de la soberanía de los países según la Carta y los principios de la ONU. Para el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, es un plan difícil de llevar a cabo. Calurosa bienvenida de Vladimir Putin a la delegación de paz africana. Durante su reunión, el presidente ruso aceptó considerar cualquier propuesta de diálogo y criticó a los líderes ucranianos por rechazar las conversaciones de paz. No somos nosotros, sino los dirigentes de Ucrania los que han negado cualquier negociación. Además, el actual presidente firmó el correspondiente decreto que prohíbe esas negociaciones. Por eso entiendo su preocupación. La comparto y, naturalmente, consideraremos cualquiera de sus propuestas. Pero no rechazamos negociar. La parte ucraniana es la que las rechaza, incluso por decreto. ¿Qué quieren de nosotros? La delegación de alto nivel de 7 países está encabezada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien exigió de Putin el fin de la guerra, porque el conflicto lastra las economías y a la población de África. Estamos aquí para transmitir el claro mensaje de que deseamos que esta guerra finalice. Lo decimos porque esta guerra tiene un impacto negativo en el continente africano y también en otros países de todo el mundo. Un día antes, en Kiev, los líderes africanos llamaron a la desescalada a ambas partes. Pero el presidente ucraniano descartó esa posibilidad en tanto los soldados rusos no abandonen el territorio ucraniano. Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llega este domingo a China, un viaje que estaba previsto en febrero, pero que fue suspendido tras la detección de un globo espía chino sobre el territorio estadounidense que fue derribado. Pese al objetivo declarado de Blinken de promover el entendimiento con el gigante asiático, hay escasas perspectivas de un avance real en los problemas más agudos que enfrentan a las 2 primeras economías del mundo, dado el creciente deterioro de las relaciones bilaterales en los últimos años. Los motivos del conflicto van desde el comercio con Taiwán hasta los derechos humanos en China, pasando por Hong Kong y la guerra rusa en Ucrania. Cuestiones que Blinken asegura que abordará durante su encuentro con altos funcionarios chinos. El periodista Adrián Foncillas nos cuenta cómo es percibida la llegada de Blinken a Pekín. Llega a Pekín el secretario de Estado Antony Blinken entre el escepticismo generalizado. Nadie piensa que sus 2 días en la capital china vayan a cambiar el clima de las relaciones bilaterales. Lo reconocía Washington, asumiendo que van con una agenda de mínimos, y lo ha ratificado China, su prensa, que premia con una cobertura generosa la visita de mandatarios de países de medio pelo. Apenas ha mencionado a Blinken. En una de las pocas referencias, pide a Washington que entienda la cumbre como una oportunidad para comprometerse con acciones reales a su anunciado
reiterado deseo de cooperar con China. Y ahí reside el problema. Desde China se acusa a Estados Unidos de cínica e hipócrita por repetir que busca el entendimiento y a la vez combatirla por medios diplomáticos, comerciales y militares, y con el olímpico desprecio de todas sus líneas rojas, Taiwán incluida. La visita de Blinken estaba prevista para febrero, pero el caso del globo espía la suspendió y China no le ha dado nueva cita hasta 4 meses después. Durante estos, Washington ha seguido con su ofensiva, aumentando las sanciones a compañías chinas, capitaneando las críticas a la coerción económica china en el G7 y firmando más acuerdos con Taiwán. Esa insistencia de Estados Unidos en mantener las cumbres solo responde, según China, a su intención de tranquilizar a sus aliados europeos por la inquietante deriva y a mostrarse ante el mundo como la parte dialogante, pero carece de ningún compromiso de enmienda. A estas horas ni siquiera se sabe si el presidente chino Xi Jinping dará audiencia a Blinken después de habérsela dado días atrás a Bill Gates. Otros temas. Al menos 41 personas, en su mayoría estudiantes, murieron en el ataque de un grupo vinculado a la organización yihadista Estado Islámico contra un colegio de secundaria en el oeste de Uganda, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Al parecer, los atacantes portaban armas de fuego y machetes y dispararon a través de las ventanas. Una comunidad conmocionada. Más de 40 personas fueron asesinadas en esta escuela de Uganda, encerradas y quemadas vivas o asesinadas a machetazos. Los supervivientes están traumatizados, a otros se los llevaron secuestrados. Estos horribles crímenes fueron cometidos por las Fuerzas Democráticas Aliadas, una milicia con base en la vecina República Democrática del Congo y vínculos con el autodenominado Estado Islámico. La escuela de la ciudad de Mponwe se encuentra a menos de 2 kilómetros de la frontera congoleña. Los lugareños están indignados con las fuerzas de seguridad. No se suponía que las fronteras estaban protegidas. Quiero que las fuerzas de seguridad nos digan dónde estaban cuando estos asesinos vinieron a matar a nuestra gente. ¿Se trata de rebeldes que vinieron a matar a nuestra gente? ¿Hay seguridad dentro de Uganda? ¿Por qué están desplegados por aquí? ¿Dónde estaban por la noche? El ejército ugandés había sido desplegado en el Congo para ayudar a combatir al grupo armado. El comandante de estas fuerzas reconoció que no lograron eliminar la amenaza. Es muy lamentable que se haya cometido un error y que nuestros jóvenes hayan sido asesinados. Aquí había paz. Para eso me destinaron la República Democrática del Congo. Ver que este tipo de ataques ocurren en mi país no es bueno. Las fuerzas de seguridad dicen que están persiguiendo a los autores, pero en la densa jungla de las tierras fronterizas no será fácil encontrar a los terroristas. Y la búsqueda de supervivientes de un pesquero hacinado que naufragó cerca de Grecia hace 3 días está llegando a su fin. Varios cientos de inmigrantes siguen desaparecidos y se presume que se ahogaron en las aguas del Mediterráneo. Solo se han rescatado a 104 pasajeros. Mientras los guardacostas griegos prosiguen la búsqueda, se ven sometidos a una creciente presión para que expliquen su actuación antes del accidente. Cada hora que pasa se hace más probable que cientos de personas estén enterradas en esta inmensidad azul del Mar Jónico. Las operaciones de búsqueda y rescate se ampliaron, pero la esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanecen. En Atenas, la capital griega, la esperanza ha dado paso a la ira y el dolor a las acusaciones. La pregunta que muchos se hacen es ¿cómo pudo ocurrir algo semejante con los guardacostas tan cerca? Estamos conmocionados por el naufragio, por las decenas de muertos y los cientos de desaparecidos en Pilos. No es un accidente cualquiera, es un crimen anunciado. Las críticas han subido de intensidad después de que se conociera que la Guardia Costera griega escoltó durante horas al pesquero, pero no intervino. Los guardacostas alegan que el barco navegaba hacia Italia y que rechazó casi todo tipo de socorro. Esto es algo que hemos visto en los últimos meses, que los estados costeros eluden el deber de auxilio con la esperanza de que el barco siga navegando y llegue a la zona de búsqueda y rescate italiana.
La investigación sobre la tragedia llega poco más de una semana después de que la Unión Europea alcanzara un acuerdo para reformar las normas de migración y asilo pendiente desde hace tiempo. El acuerdo permitirá a los Estados miembros acelerar el procedimiento de asilo en las fronteras exteriores del bloque y devolver con más celeridad a los solicitantes rechazados a países seguros. Es un momento histórico. Los Estados miembros han acordado por fin la ruta a seguir en materia migratoria, pero este momento histórico se ha visto ensombrecido por otro naufragio más en el Mediterráneo. Bruselas responsabiliza a los traficantes de personas. La Unión Europea celebrará una cumbre sobre el tema a finales de mes. Estoy convencida de que podemos encontrar una fórmula que respete las fronteras, que sea justa y humana con aquellos que necesitan protección, que sea firme con los que no cumplen los criterios y dura con los traficantes que explotan a la gente más vulnerable del planeta. Ese es el camino europeo. Pero la tragedia del miércoles es para los críticos la prueba más reciente de que el camino europeo no funciona. ONGs y grupos de derechos argumentan que las constantes muertes en el mar son consecuencia directa de las medidas adoptadas por Europa para blindar sus fronteras. La política de Fortaleza Europa, así la llaman, deja a los refugiados sin opción de buscar asilo de forma legal y segura. Una tragedia anunciada. Así lo ven muchos manifestantes en Atenas. En recuerdo a las víctimas, soltaron al cielo decenas de linternas. Un homenaje a los cientos de personas ahogadas en el Mediterráneo. Y veamos ahora otras noticias en formato breve. Mediadores estadounidenses y sauditas afirman haber logrado un alto el fuego de 72 horas en Sudán, donde generales rivales pugnan por el control del país. Cientos de civiles han muerto y miles han resultado heridos en los combates. Los múltiples acuerdos de alto el fuego no han logrado hasta ahora detener la violencia que comenzó en abril pasado. El ministro de Exteriores de Arabia Saudita viajó a Irán en una muestra de la recuperación de las relaciones entre los dos países de mayoría musulmana. El Irán chiita y la Arabia Saudita wahabita han disputado durante años el control de la región. Miles de turistas visitan la costa patagónica de Argentina para ver un espectáculo único, la llegada y los saltos de la ballena franca austral frente a las costas de la península Valdés en la provincia de Chubut, uno de los patrimonios naturales de la humanidad más impresionantes del país y lugar de encuentro para cientos de estas ballenas que van a ver ustedes y que llegan a medir 15 metros de largo y a pesar entre 40 y 45 toneladas. Cada año migran desde sus gélidas zonas de alimentación frente a la Antártida a climas más cálidos para reproducirse y amamantar a sus crías. Y en Chiapas, en el sur de México, la Basílica de Quechula, la más grande en Chiapas, quedó visible en su totalidad debido a la sequía y las altas temperaturas provocadas por los efectos del fenómeno El Niño. La iglesia colonial estaba sumergida en las aguas de un embalse. La ausencia de lluvias y las altas temperaturas en la última semana han convertido a la basílica en un imán de visitantes. Se trata de un templo dominico del siglo XVI que quedó hundido cuando fue construida una presa en el río Grijalba. Entonces los turistas llegaban en lanchas a visitarla. Ahora los pescadores de la zona están preocupados debido a que la ola de calor pone en riesgo su supervivencia. Y en Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que un símbolo de violencia y guerra será convertido en un símbolo de paz. El mandatario reveló la decisión de su país de transformar el águila de bronce con simbología nazi que adornaba el buque de guerra alemán Graf Spee en paloma de la paz. Aquí vemos ahora, allí la tienen, la imponente pieza nazi con alas desplegadas y una esvástica entre sus garras. Fue recuperada en el 2006 del río de la
Plata por rescatistas privados. Con un peso de 350 kilos y 2,8 metros de largo por 2 metros de alto, adornaba la proa del buque de guerra que sembró pánico como corsario en las rutas comerciales del Atlántico Sur. El águila nazi será fundida por el artista uruguayo Pablo Achugarri, que espera terminar la obra en noviembre. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.